buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo cordial para todos los oyentes de RGR. Sí, general, muchas gracias. Bien, queríamos nosotros consultar por qué esta situación que se vive en el norte del país, sobre todo en La Libertad, en Patás, es muy grave, ¿no? Ya prácticamente la gente se va a acostumbrar a que día a día se vuelven las torres, que hayan muertos y sea esto una costumbre. Se ha avanzado de manera indiscriminada estas organizaciones criminales con este tipo de atentados a los que podemos llamar terroristas, específicamente contra esta minera poderosa. ¿Cuál sería su apreciación al respecto, general? Fíjese, la situación es bastante preocupante, toda vez que, como usted lo ha manifestado, hay recurrencia en el accionar criminal de estas organizaciones ligadas a la minería ilegal, que, ojo, están utilizando ya no solamente explosivos, sino también armas de guerra. Hace poco tiempo ha habido un enfrentamiento con la policía en las alturas de Patás, en donde ha habido empleo de armas de guerra en contra del personal de la Dirección de Operaciones Especiales. Y lo que hay que tener mucho cuidado, y esto por favor hay que informarlo adecuadamente, es que estarían contándose con algunos licenciados del ejército para el uso de este tipo de armas, o licenciados de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que actuar inmediatamente, y eso es lo que está reclamando en todo caso Minera Poderosa, porque hoy día vi algunas titulares de periódicos en los cuales decía de que el gobierno no le hace caso a Poderosa, o que las coordinaciones que se han hecho no han surtido ningún efecto. Hace ya un buen tiempo debió instalarse una base de una división policial, pero con toda la infraestructura. Y eso es cuestión de decisión política, Claro, para poder hacerlo inmediatamente, ¿no es claro, cierto? general, y no se trata solamente de declarar en estado de emergencia, porque en sí se declara el estado de emergencia, pero no se ven los resultados necesarios, ¿no? El objetivo de declarar estado de emergencia, por ejemplo, ahí en mismo Patás. Y ahora lo que usted nos comenta es, bueno, es preocupante también, licenciados de las Fuerzas Armadas estarían integrando estas organizaciones criminales. Sí, es la información que se tiene de fuente abierta y que la propia policía la está trabajando, además, para verificar, porque el uso de ese tipo de arma de guerra así nomás no es común. O sea, no, ninguna persona puede manejar armamento de guerra tan fácilmente. Entonces Claro. hay que iniciar una investigación muy profunda, pero antes de investigar hay que capturar a esos sujetos, ¿no es cierto? Y para poder capturar a la gente que te dispara desde las alturas, tienes que entrar tú con armamento del mismo índole o superior. Y entonces ahí hay que utilizar ya acciones de fuerza, porque nos estamos enfrentando a una organización criminal que tiene armas de guerra y explosivos. Entonces no vamos a ir, pues, como yo siempre lo digo en todos los medios. En el Congreso de la República, hace un par de meses, yo hablé y dije así: si seguimos, o si no nos salimos, mejor dicho, del statu quo, no vamos a lograr nada frente a la criminalidad. Y cuando yo dije salirse del statu quo, me refería a que el gobierno peruano o el Estado peruano, es decir, nosotros, el país de Perú, no puede enfrentar una criminalidad transnacional de esa envergadura con las mismas leyes, con los mismos procedimientos de hace 5 años atrás. Eso no es viable. Entonces, si a eso le sumamos un ministerio público y un poder judicial que le saca la vuelta al trabajo que hace la Policía Nacional, si tenemos una Policía Nacional que todos los días captura y todos los días salen los delincuentes, si no tenemos penales en el país donde poner a los delincuentes y por eso los sueltan, Dios mío, ¿hacia dónde estamos yendo? Entonces lo que se necesita acá es un trabajo inmediato de articulación de todos los poderes del Estado, pero bajo un liderazgo. Y ese liderazgo lamentablemente no se ve actualmente en el país, porque ya es tiempo de que, mire, a ver, para quedar claro y los oyentes puedan entender.
uno no puede interferir en poderes que son autónomos, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no es cierto? Claro. Pero hay una palabra que sí la tiene que tener un mandatario, se llama la ascendencia. Y la ascendencia te da esa capacidad para poder sentar tú a poderes autónomos como presidente de la República en un escritorio y decirle, ¿sabe qué? A partir de hoy día, usted me estará investigando con 50 carpetas. Usted me va a sentenciar por alguna de esas 50 al Poder Judicial y al Ministerio Público. Pero hoy día comenzamos a trabajar por el Perú. Y aquí nos articulamos todos con la policía y lo que captura la policía, pues si se captura 60 como el día de hoy en el nuevo búnker que ha salido en todos los medios, mañana van a estar 59 libres. Entonces es lo mismo que nada, no funciona ningún estado de emergencia, no funciona nada. General, y para que entiendan nuestros oyentes y televidentes, porque se escucha eso, se ha escuchado del anterior ministro del Interior que culpa, ¿no?, de estas capturas que se dan y que después liberan tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Pero ¿por qué se libera? Porque escuché en algún momento a la fiscal de la Nación decir que ellos cumplen con las leyes. Entonces, ¿es motivo de las leyes que tienen que soltar a estos delincuentes capturados? A ver, se liberan los delincuentes por varios motivos. Primero, un código procesal penal eminentemente garantista, pero no para el ciudadano que sufre el delito, sino para el delincuente que delinque. ¿Correcto? Segundo, porque ese código procesal penal no está acorde a la vorágine de criminalidad transnacional que hay hoy en día. Entonces necesitamos hacer alguna modificación para que jueces y fiscales no digan que la ley no les permite detener. Por ejemplo, agarran a 60 en el búnker para hablar de algo fresquito, ¿no? Sí. Ya, imagínese usted que de los 60, 50 son extranjeros. Entonces la policía hace el control de identidad, todos presentan su cédula de ciudadanos extranjeros, ¿no? Van a la fiscalía. La policía dice que han encontrado 5 armas, droga, todo. Van a la fiscalía y la fiscalía dice, a ver, ¿usted cómo se llama? Juan Pérez. Su cédula de identidad. Pásenle pantalla a ver si Juan Pérez tiene antecedentes en Perú. No, no tiene. Listo, pasa en condición de citado porque está plenamente identificado con su cédula. Entonces, si seguimos interpretando las leyes peruanas taxativamente en beneficio de todos los que nos están golpeando en las calles, entonces esto va a seguir igual. Lo que yo propongo es que si hay 60 delincuentes, 60 intervenidos, se les haga un control de identidad y realmente sea efectiva la labor que presente la policía. Y entonces por lo menos unos 30 pasen pues en condición de detenidos frente a esto. Pero si vamos a actuar con que sale el fiscal encargado y dice, ¿sabe qué? Lo que está hablando el general Gastón no tiene nada que ver porque acá la ley dice que si no tienen ningún antecedente, tienen que salir. Entonces, pues señor, seguimos trabajando en el desierto. La policía, ¿para qué va a repotenciar inteligencia? ¿Para qué va a repotenciar la investigación criminal si a los 60 que captura, los 60 se van libres? Eso es lo que reclamaba la policía y seguramente el ministro, y la población tiene que entenderlo. Pero general, en todo caso se tendría que hacer estas modificaciones al Código Procesal Penal, ¿no? Y reunirse, entonces tendría que haber una reunión de coordinación, la presidenta Dina Boluarte como máxima autoridad del país, convocar a los representantes de los poderes del Estado y decir, mira, ¿qué nos pasa? Tenemos esta situación. Pero es que eso es lo que yo propuse el 2023, en noviembre. Se llamaba el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado primero me salieron diciendo los opositores a esta propuesta de que el Consejo de Estado no existe formalmente, que el Consejo de Estado hay que darle su legalidad. Bueno, denle pues, mire, desde el 2023 hasta ahora no pueden dar el marco legal para que exista el Consejo de Estado. No puede ser, pues. Entonces, eso es falta de liderazgo. Porque si tú sientas al Ministerio Público, al Poder Judicial, pero lo que tú dices no te hacen caso, o cuando el Congreso pide una ley y el Ministerio Público no la quiere cumplir, ¿en dónde estamos? ¿Estamos volviéndonos en una anarquía o hay alguien que conduzca el país y que haga respetar las leyes que se dan en el país?
Así es, ¿no? Y se habla de muchas cifras también. La presidenta dice una cifra, el Ministerio Público dice otras cifras de capturados y estos no, que no corresponde. Y ahora, en esta sesión que se ha formado, que se ha denominado Cuarto de Guerra, que se reúne pues ahí la presidenta, los ministros, para emitir una serie de disposiciones que se están dando, también hay muchos cambios, ¿no? En poco tiempo, mientras los resultados no se ven en general. Mire, a ver, lo que pasa es que la propuesta que yo hago el 2023 es para que este Consejo de Estado, articulado con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, el INPE, den semanalmente una conferencia de prensa para informarle al país. Eso es lo que yo propuse en el año 2023, en noviembre. ¿Listo? Claro. Como no hay una articulación, porque no hay ascendencia con el Ministerio Público y el Poder Judicial de parte del gobierno, entonces el gobierno ha hecho una sola línea de acción, que es la del Ejecutivo, y se pone a darnos informes a la población diaria de los operativos, todo, pero eso va a caer en saco roto si los otros dos operadores de justicia, claro, que es el Ministerio Público y el Poder Judicial, no están presentes en ese cuarto de guerra. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces si seguimos usando una sola línea, que es la prevención, con su inteligencia, con su investigación, con su repotenciación de policías y todo, no vamos a solucionar nada, porque todo ese trabajo que se hace fortaleciendo las inteligencias, la policía en las calles, todo ese trabajo cae en saco roto porque no están presos. Y a eso hay que sumarle obviamente la infraestructura penitenciaria del país, que es realmente anacrónica, vetusta y desfasada, porque los penales están con 146% de sobrepoblación. Ahora, parte importante también en general es la participación de los medios de comunicación, ¿no? Si tenemos a una presidenta de la República que desde hace muchos meses no tiene esa conexión, no hay una conferencia de prensa con las preguntas con los propios periodistas, entonces, ¿qué se puede pedir? Una presidenta que dice que los medios de comunicación quieren hacer un golpe de Estado blanco. Es una situación bien compleja también. Ahora con esta disposición, sobre todo este proyecto que ha anunciado el ministro Arana de Justicia, que se va a presentar al Congreso para esta franja que se quiere dar. O sea, imponer antes de, como usted dice, reunirse. Hubiera sido más sensato que la presidenta convoque a los representantes de los medios de comunicación y diga, mira, tenga esta situación, tengo este plan, ¿qué opinan, no? Totalmente. Es que eso es lo que vuelvo a incidir. En el 2023 hablé de la palabra liderazgo conductual. Y cuando me preguntaron por qué conductual, porque no hay quien conduzca al país. Entonces, esa frase está acuñada porque lo que usted ha dicho es lo que realmente debería suceder. Fíjate, en un estado de tranquilidad, donde tengamos un presidente que esté en permanente diálogo con los medios de prensa y llevando un gobierno adecuadamente adelante, se le cita, como usted dice, a los medios de prensa y le dice, ¿saben qué? Aquí todos tenemos que estar unidos. Miren, vamos a hacer con el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Consejo de Estado, todos los operativos y vamos a informarle al país. Y yo necesito que ustedes fijen 30 minutos para que se pueda informar al país. Oye, yo creo que cualquier medio lo va a aceptar. Pero en las condiciones en las que se está dando este tema, bueno, los medios saltan inmediatamente y se van por el lado de la libertad de expresión, ¿no?, de los medios de comunicación, y se arma un problema adicional que así parecería o haría ver como que seguimos pues en una desunión tal de que cada uno sigue tirando para su lado. Claro. Porque hay medios de comunicación que no son ustedes, obviamente, pero hay medios de comunicación que nos levantan, nos acuestan con noticias de violencia que, ojo, sí se producen esos hechos, sí hay extorsiones, sí hay asaltos, pero también hay que ver la parte estadística que no se sabe explicar muchas veces por parte de políticos y quienes asumen responsabilidades en seguridad. Fíjese, la policía tiene alrededor de 100.000 intervenciones diarias a nivel nacional. De esos sacan 4 o 5 que han sido disparos, armas de fuego, y la prensa, algunos medios, van a esas 4 o 5 y las sacan mañana, tarde y noche en la televisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La percepción del ciudadano es que vivimos pues en una zona de guerra.
y encima en los dominicales los vuelven a repetir lo que toda la semana nos han mostrado. Entonces, ¿cuándo la psicología de nuestra población descansa? Pero ¿Cuándo le damos una no estamos en población? guerra. No, ¿usted no podría decir que estamos en una guerra contra este crimen organizado? Sí, hay una guerra, pero tenemos que lucharla todos, porque cuando juega Perú, jugamos todos. O usted ve que el entrenador se va por un lado, los jugadores por otro lado, claro. el público por otro lado. Eso es lo que me refiero. Pero para que haya unión, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber ascendencia, repito, esa palabra, ascendencia. Y la ascendencia la da muchas veces el estar exento de problemas, el llevar adelante un gobierno transparente y el poder coordinar con todos los poderes del Estado de una forma que no se está dando, lamentablemente. Ahora, Hoja, finalmente, general, y gracias por su tiempo, vamos a entrar ya estamos prácticamente en esta carrera electoral para las elecciones del próximo año, ¿no? Y hay muchos intereses y hay preocupación incluso de invertir, o hay grupos que seguramente que van con intereses para las organizaciones criminales. Hablemos de la minería ilegal, por ejemplo, y se está advirtiendo ello, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque la minería ilegal, que no solamente afecta al medio ambiente, sino a la delincuencia, a la economía de una zona en donde se golpea con este flagelo. Y lamentablemente está avanzando no solo en Patas, en La Libertad, sino lo vemos en diferentes puntos del país. Fíjese, eso es una problemática sumamente grande y preocupante. Y le digo por qué. Porque desde el propio Congreso de la República se ha ampliado el reinfo para evitar la protesta de los mineros disque informales, que al final entre los informales y los ilegales no hay una línea que realmente la podamos discernir, ¿no? Y bajo el pretexto de la informalidad y el permiso establecido en el reinfo, no se puede combatir directamente la ilegalidad, ¿no? El ilegal te dice que está con el reinfo y se está formalizando, te presenta un documento y listo. Y sigue adelante con el tema del oro y de los minerales. Entonces, esta situación también es sumamente preocupante porque además, y lo sabemos por fuente abierta, estaría cada vez penetrando más instancias, ¿no? Que llegarían incluso a algunos niveles que tienen capacidad de decisión para la toma para la formulación de leyes o cambiar esta situación que es tan peligrosa para nuestro país. Pero ojo, usted lo ha dicho, el tema de elecciones hay que ponerle 20 ojos porque podría fácilmente ingresar la minería ilegal y subvencionar algún candidato o algún grupo político para poder establecer bases en lo que es el propio gobierno, y eso sí sería fatal. Así es, preocupante. Muchas gracias, general, por este diálogo y esperemos tenerle en otra oportunidad porque necesitamos ese tipo de opiniones. A ustedes por permitirme hablar con el pueblo peruano y solamente decirles que nuestro país es mucho más grande que cualquier problema que se tenga, que somos capaces de no arredrarnos ante ninguna adversidad, pero que sí debemos trabajar unidos para solucionar cualquier tipo de situación que se presente con nuestro país. Ese es el objetivo. Muchas gracias al general Gastón Rodríguez, exministro del Interior aquí en RCR, ¿no?